9 años tuvieron que pasar para que Kenworth se pusiera las pilas con un diseño fresco e innovador. El tractocamión favorito de la carretera llegó a kilómetros recorridos, presumiendo esas curvas con estilo atrevido, modernas y llamativas por donde circule. Así que sin más que decir, vamos a conocer a detalle este Kenworth T680 Next Gen 2023. Aquí, en kilómetros recorridos. ¿A poco no de tan solo verlo causa la puritita excitación visual? ¿A poco no te dan ganas de manejar uno de estos vehículos en este momento? Para ser sinceros, a mí sí. Tecnológico, ergonómico, confiable y llamativo son algunos adjetivos que le podemos incluir a esta bestia de la carretera. Pero eso no es todo, porque la palabra confiable ya le queda demasiado chica. Con este estilo, Kenworth rompió el parámetro de lo que debería ser un tractocamión americano. Y no lo hizo nada mal, pues pasó de las líneas cuadradas a la sofisticación con trazos más ovalados para así llevar la aerodinámica al siguiente nivel. Pues para Kenworth, este tractocamión, el T680 Next Gen, es el portable más aerodinámico que la firma con sociedad por acciones haya creado en toda su bendita historia, siendo este el resultado de 5 años de arduo trabajo para mejorar la economía de combustible. Como ya lo pudiste notar, la nueva generación cuenta con un nuevo cofre y la presentación de hombros más empinados para así reducir el arrastre. Otro punto importante son los extensores opcionales, ya que también reducen la distancia que hay entre el camión y la caja para evitar que el mismo aire se incorpore entre ambos y provoque una resistencia adicional. Los carenados del chasis, los cierres de paso de ruedas y los extensores del carenado inferior también hacen su aporte contra el viento. Todo esto agrupado en su totalidad provoca que el flujo de aire esté más cerca de la cabina para reducir las turbulencias de arrastre, además de guiar el flujo de aire por debajo del chasis para reducir la fricción y alejar el aire caliente del radiador para una mejor refrigeración. Pero una característica que se ve muy poco es la tecnología en luces LED para que estos ojos puedan brindar esa mirada fruncida, pues no es cualquier tecnología. Esta incluye un calentador infrarrojo para descongelar y limpiar el lente si fuera necesario. Pero ¿cómo comenzó todo esto? Si crees que todo resultó gracias a una idea, déjame decirte que estás muy equivocado, porque lo que realmente hizo Kenworth fue asombroso. Lo que motivó a los diseñadores a crear esta joya fueron ustedes, los operadores. Por consiguiente, Kenworth hizo lo que pocos fabricantes hacen, y es escuchar verdaderamente al cliente. De hecho, comenzó escuchando a 100 conductores donde cada uno de ellos expresaba las anomalías que tenía que soportar al subirse a su portable. Eso no era todo. Una vez escuchando a los operadores, la firma por sociedad comenzó a trabajar con el boceto, reuniendo a sus ingenieros, expertos aerodinámicos y equipo de diseño, dándole a los mismos, además de los datos extra de los 100 operadores, 8 años de datos de conductores desde que se lanzó el T680, el original. Sí, ese que ya todos conocemos. ¿Sabías que para que T680 Next Gen fuera una realidad se usaron coches de carreras, iPhones y relojes de excelente prestigio como musas de inspiración? Todo esto para lograr un tractocamión elegante, sofisticado y con una eficiencia 6% mayor a su hermano menor. Claro que por obvias razones, la aerodinámica avanzada aplicada en este monstruo no podía llegar a ese número sin un tren motriz de altas prestaciones. Por esta razón, el motor principal, el que se ofrece de serie, es un Packard EPA MX-13. Este motor es capaz de generar los 510 latidos y hasta las 1850 libras-pie de torque gracias a sus 6 cilindros y 12.9 litros. La transmisión es ese feo granito en el arroz para los profesionales del volante, ya que se incluye de serie una automatizada de nombre Packard TX12.
Claro, por supuesto también se ofrece ese motor Cummins X15 Euro 6 tan amado por ustedes, al igual que la transmisión Eaton Fuller manual. Por cierto, está claro algo que ha causado mucha controversia, ya que el diseño exterior de la nueva generación pareciera que está más pegada al piso, siendo este solo un efecto óptico del cual los diseñadores han comentado que Next Gen mantiene las mismas distancias que su antecesor y todavía existente T680. El interior es de lo menos rescatable. Aquí en cuestión de diseño no me fascinó del todo. Pienso que nos quedaron a deber, pues con todo ese espacio se pudo haber logrado algo más. Claro, solo es cuestión de gustos, porque lo verdaderamente importante fue lo que transmitieron esos 100 operadores a la marca. Por esta razón todo se engloba en una pantalla de 15 pulgadas digital de alta definición. De hecho, si ya lo notaste y te preguntas, ¿dónde están los indicadores? Bueno, tanto la presión del aire o aceite, así como la temperatura del refrigerante o lubricante, o simplemente el porcentaje de combustible restante, se encuentran ahí, dentro de una computadora que lo refleja a un clúster de instrumentos de 15 pulgadas. Este clúster de instrumentos es capaz de brindar alertas si algo extraño pasa con la bestia, y en dado caso que no tengas algún indicador en la pantalla, este aparecerá si alguna acción es necesaria. Pero si no estás acostumbrado a esta configuración, existe un adicional donde podrás implementar tus indicadores favoritos. Hoy en día esta cabina se ofrece solo con los interruptores físicos necesarios. Así que adiós al diseño que te tenían tan acostumbrado las marcas de la competencia. El timón es ergonómico y muy amigable con el operador. De hecho cuenta con controles al volante para una mejor comodidad y reducir las distracciones. Eso sí, como lo mencioné, el espacio abunda. Recordemos que se ofrece con cabina diurna y configuración de noche de 40, 52 y 76 pulgadas. Como ya es costumbre, se puede ofrecer con horno de microondas, refrigerador y closet, pero eso ya lo sabes que es opcional. Lo que no es opcional es la experiencia de habitabilidad dentro de este portable. De verdad es amplio, y lo confirma el camarote, el cual cuenta con diferentes amenidades, entre las que destaca el aire acondicionado a la distancia de una mano o la buena altura del espacio con un televisor de hasta 23 pulgadas. En lo personal, me gusta mucho el exterior. El interior lo dejo a tu criterio. Como dicen, en gusto se rompen géneros. Eso sí, cada vez está más cerca de ti, ya que esta unidad se comercializó por primera vez a Estados Unidos, después a México, ahora a Colombia y en pocas semanas en todo Latinoamérica. Por cierto, este fenómeno es un producto con sello 100% mexicano, ensamblado exactamente en la planta de Mexicali y con un costo aproximado a los $175,000, unos 3.5 millones de pesos mexicanos. Y entonces, ¿a ti qué te parece el enfoque de Kenworth para esta unidad? ¿Crees que abandonó sus principios o va por buen camino? Por cierto, si llegaste hasta aquí, déjame un corazón azul en los comentarios para saber que eres un verdadero devoracaminos. Por último, tú ya lo sabes. Yo soy Misael Osnaya y estás en Kilómetros Recorridos.